una de las plataformas fundamentales han sido las misiones. Quisiera tu reflexión en torno a eso. Sí, bueno, en primer término, acotar algo que, como forma parte del debate que se está dando en nuestro país desde el punto de vista político de cara a las elecciones del 7 de octubre y la confrontación de los dos modelos que están debatiéndose hoy por hoy en el escenario político venezolano, en función del ataque que se hace contra las misiones por parte de la derecha, que han acusado precisamente durante muchísimo tiempo, durante años, a estos grandes programas de avance en función del rescate, de la inclusión en nuestro país y de la visibilización de los sectores populares que fueron excluidos desde siempre en la Cuarta República. Es importante, primero que nada, mencionar que son instrumentos de precisamente fortalecimiento de los derechos humanos de la sociedad en su conjunto. No están dirigidos a un solo sector, eso es importantísimo. No es una dádiva, no es una limosna que se está dando de carácter populista como ha sido acusada, sino que son programas estructurantes del poder popular. Son estructurantes porque no solo es la entrega en un momento determinado de un servicio público al que está obligado el Estado, sino que a través de cada uno de esas 29 misiones, de cada uno de esos programas, se está dando el fomento, la estructuración del poder popular organizado, no solo para atender esa necesidad inmediata que en cada caso ataca cada una de las misiones, sino en función del cambio, desde el punto de vista conceptual, de lo que es la concepción de un servicio determinado en un modelo, en el modelo capitalista, y cómo se concibe en el modelo socialista. Un solo ejemplo, brevemente, el caso de la salud, por ejemplo. En el caso del capitalismo, el hospital es la sede fundamental de la atención pública, y por eso es que vemos siempre a la oposición aquí pegando el grito en el cielo por los hospitales, porque el hospital es un hotel de enfermos que sirve en la medida en que esté lleno de enfermos que estén generándole dividendos en la venta de medicina, en gastos de honorarios profesionales a los médicos, en los equipos, en las consultas, en todo lo que ahí, además, aparatológicamente se necesita para ser atendido desde el punto de vista de la radiografía, todo esto. Es decir, es un gran emporio de producción de dinero al capitalismo por esa vía. En cambio, en el módulo de Barrio Adentro hay un concepto de prevención, de evitar que se enferme el ser humano. Eso, como un solo ejemplo, basta para establecer la comparación, la diferencia sustancial que hay entre la concepción del servicio público en el ámbito del capitalismo y la concepción humanista, como dice Fernando, del socialismo que plantea hoy la revolución bolivariana. No tienen de qué hablar, y más su candidato que es absolutamente inculto, incoherente y no articula palabras. Hay una distinción que sería bueno hacer, y me perdona, que es muy pertinente en virtud del debate, insisto, que se está dando en Venezuela, en la confrontación de los modelos. Y es que pudiera haber quien creyera, por la oferta que está haciendo demagógica Capriles Radosky en este momento al país, que, bueno, Chávez hizo unas misiones, vamos a darle chance al otro, a ver para ver cuál hace él. Y hay que establecer que, desde el punto de vista conceptual, filosófico, ideológico, es absolutamente negado que pueda avanzarse un proyecto de misiones desde el ámbito de la defensa del modelo capitalista. Es absolutamente negado. No es un asunto de si Capriles a lo mejor puede refrescar esto o no. Es que él, más allá del discurso, no puede hacer nada en función de las misiones. Yo quiero poner ahí un ejemplo y me permite que haga una cita también de un texto. Thomas Friedman es probablemente una de las mentes más conspicuas en este momento, hoy en día, del neoliberalismo en el mundo. Este es uno de los periodistas más importantes de los Estados Unidos, varias veces premio Pulitzer, y es un hombre que ha recorrido el mundo en la defensa del modelo neoliberal capitalista. Tú sabes que, a diferencia del profundo y extenso instrumental del que dispone la revolución como base ideológica, que es el instrumental marxista, en el capitalismo no hay tal instrumental. Ellos muchas veces tienen que referenciarse sobre la herramienta precisamente del instrumental marxista. Y este viene siendo uno de los que aporta a ese ideario difuso, vago que tiene el capitalismo, el neoliberalismo hoy por hoy en el mundo. Fíjate una primera consideración que sería interesante citar en relación a lo que estamos hablando, de las posibilidades reales de cumplir desde el ámbito del capitalismo con las misiones. Al hacer negocios
te interesa siempre ser el segundo comprador, o sea, comprar el hotel, el campo de golf o el centro comercial después de que el primer comprador haya quebrado, pues entonces el banco vende sus bienes por 10 centavos. Es decir, es la bolsa, el concepto, la filosofía de vender, de comprar cuando el otro ha quebrado. Y fíjate qué es lo que está diciendo en este momento Donald Trump con relación a la situación crítica de España. Donald Trump está animando a los inversores a aprovecharse de la situación de España. Es decir, vamos allá, ellos que desde Estados Unidos generaron la crisis que hay hoy económica en Europa y que está tratando de ocultar Barack Obama con un discurso ambiguo donde está poniendo que está preocupado por Europa, etcétera. Bueno, que es uno de los magnates de la economía norteamericana, Donald Trump, está llevando a la práctica esta filosofía perversa que no es otra que precisamente el carácter salvaje, explotador, que es inherente desde el punto de vista ideológico al capitalismo. Entonces, incluso de buena fe, con la mejor intención de Capriles Radonsky o de la Mesa de la Unidad, es absolutamente negado la existencia de programas de esta naturaleza inclusiva que avancen en precisamente la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Alberto, pero desde esa premisa no hay buena fe nunca. La premisa fundamental del capitalismo es su máximo, el máximo beneficio, aunque tenga que destruir al otro. Aquí hay una primera idea que yo creo que es importante resaltar en relación a lo que, bueno, hemos venido comentando a lo largo del programa y que tiene que ver con lo comunicacional y la farsa comunicacional. Cuando tú tienes una empresa constructora y te roban un florero en la oficina, no te afectan el negocio al que tú estás dedicado, que es el de la construcción. Cuando tú tienes un canal de televisión y te roban los vasos, no te están afectando, digamos, la esencia del desempeño, digamos, del trabajo, del área de negocio del canal de televisión. Cuando tú estás en el ámbito político y te roban las ideas, estás cometiendo el mayor acto de pillaje que se puede dar, además de inmoral, es un acto de pillaje que pone en evidencia, más allá de la inviabilidad, exacto, más allá de la inviabilidad que tiene desde el punto de vista filosófico, como lo decía antes, el discurso de que podrían sostener desde la derecha misiones o programas sociales de esta naturaleza, está el hecho de la farsa y de el pillaje que se comete en descampado, tratando de robarle al contendor la fortaleza fundamental que tiene, como lo decía Aristóbulo, que es precisamente las misiones como programa inclusivo y que ha hecho la conexión, digamos, tan estrecha que tiene Chávez con el pueblo y el pueblo con Chávez. El asunto está en algo que tú mencionaste en un primer momento, el asunto del concepto de gran misión. ¿Por qué, en relación a esa farsa que hace, por cierto, la oposición atacando, por qué ahora, después de 13 años, se están dando estas misiones en esta dimensión? Hay que establecer ahí dos cosas. Primero, ¿por qué se llaman misiones? Se llaman misión porque es un proyecto, es una aspiración, es una necesidad del comandante Chávez de servir al pueblo. Eso se podría llamar gran programa de inclusión en el asunto alimentario para la gente, o se podría llamar Instituto Popular para la Salud, etcétera. Pero se llama misión porque es un proyecto personal, un compromiso personal de Chávez con su pueblo. Y en ese sentido hay que ver la evolución histórica. Es decir, no se puede decretar un programa de esa naturaleza en el ámbito del Estado burgués que nosotros nos encontramos al inicio de la Revolución Bolivariana y que todavía está haciendo muchísimo peso en el desempeño y el desarrollo de los distintos programas y el proyecto de la construcción del socialismo. Entonces hay que avanzar en etapas que vayan generando, como tú lo decías, las condiciones que permitan, no solo desde el punto de vista material, desde el punto de vista institucional, la articulación de todos estos programas de manera eficiente, sino que tienes que haber el cambio cultural para evitar el rechazo, porque en un primer momento, si tú hubieras tenido un cambio de esa naturaleza, de saltar del hospital al módulo de barrio adentro, de la noche a la mañana, sin que hubiera toda una transformación cultural, probablemente el rechazo hubiera sido inmediato por parte de una población que estuvo educada, digamos, en la concepción capitalista del servicio de salud durante toda su vida. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Esa evolución que se va dando en el tiempo, que no es otra que la construcción del poder popular, la institucionalidad que permite que se convierta no en una dádiva, sino en un instrumento de generación de calidad de vida perdurable en el tiempo, que es una cosa completamente distinta. Eso no puede estar en ningún programa de la derecha, como lo decíamos, porque desde el punto de vista conceptual, ideológico y filosófico, está reñido
el principio del capitalismo con un proyecto de esa naturaleza. Es decir, el capitalismo, si no es vertical, si no se produce el fenómeno de la explotación del hombre por el hombre, no existe. Y en la medida en que tienda a ser social, se convierte en socialismo. Y nadie puede pensar que María Corina sea socialista en lo absoluto. Alberto, ¿habría sido posible llegar a estas misiones sin el proceso constituyente de refundación de la República? En lo absoluto. Por eso no se dio en un primer momento, porque el comandante Chávez no es que se ha ido volviendo humanista. El comandante Chávez llega precisamente con una propuesta revolucionaria y transformadora, pero que entiende desde el punto de vista de su concepción como político y como planificador, como estratega, que tienen que darse primero una serie de etapas. Y además, atender la inclusión social, la deuda social que estaba acumulada, debía ser tratada de una manera distinta a planes permanentes que articulan, como lo hacen las grandes misiones, a todo el Estado en un mismo proyecto. Y sin el control de PDVSA, si PDVSA seguía estando como estaba, ¿era posible tener los recursos para invertir en lo social? Es completamente imposible. Y ahí entra también ese aspecto de por qué 13 años después. Porque cuando tú tienes el control de PDVSA, pero el dinero no es utilizado en función del desarrollo del país, cuya base es el desarrollo humano en la óptica socialista que plantea el comandante Chávez al país, entonces tienes el problema de que consideras que es mucho dinero, porque en la óptica de la derecha, ese caudal de dinero que han entrado estos 13 años, sobre todo con la vigilancia que ha habido, el aporte que ha habido desde Venezuela a que se mantengan los precios de la OPEP y las cuotas de producción de la OPEP, como se ha hecho, lo que sucede es que ahí hay muchísimo dinero para una élite, pero cuando es para el pueblo, para construir esa nueva institucionalidad, entonces es mucho más difícil, se hace mucho más pequeño esa misma cantidad de dinero. Sí, bueno, en relación a eso hay que rescatar lo que debe ser la verdadera actitud frente al voto. La gente vota para vivir mejor. Hay que dejar atrás todo aquel concepto en el que se nos atrapó en el pasado de la suerte de lotería que eran las elecciones, donde la gente votaba más en función de cómo estaba la comadre con un candidato o el que le debía dinero a uno o no para competir con ellos, y no era en función de un proyecto de país, como dice Fernando y como bueno lo ha mantenido el comandante en todo momento. Hay una propuesta, pero hay una obra concreta, realizada, que demuestra que ese discurso es consistente. Y no solo consistente respecto de la propia revolución, sino retomando un poco, y tú me excusas, Xiomara, el planteamiento del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en su documento Cumplir los Compromisos del 2009, hablaba del cumplimiento que han hecho las naciones de las metas del milenio. Venezuela está ahí entre los países que han descollado, cumpliendo, por ejemplo, metas importantísimas como la reducción de la brecha entre ricos y pobres, la elevación de del desarrollo del ser humano en nuestro país. Y retoma ese documento algo que planteaba la conferencia de Alma Ata hace 30 años, cuando se hablaba de cuáles eran las razones de esa pobreza. Ellos decían: quedan claros los valores defendidos, justicia social y derecho a una mejor calidad de vida para todos, participación y solidaridad. Se intuía que para impulsar esos valores había que cambiar radicalmente la manera en que los sistemas de atención del Estado funcionaban. Ellos decían: la estrategia básica para afrontar las inequidades es avanzar hacia la cobertura universal con un espíritu de equidad, justicia social y solidaridad. Es decir, se le está dando cumplimiento a un mandato universal, como asumiendo las responsabilidades del Estado, ya no desde el punto de vista partidista, de la propuesta partidista o de un candidato. Se trata del cumplimiento que muy pocas veces se ha encontrado en nación alguna, como en la Revolución Bolivariana, de lo que es la aspiración del pueblo, que es votar, elegir para vivir mejor, y eso está asegurado hoy por hoy en nuestro país. Gracias, Alberto.